General Macgregor, empecemos con la pregunta que creo que más gente debería estar haciéndose, pero no se hace. Si Irán se ha estado conteniendo, ¿por qué? ¿Qué cálculo ha estado haciendo que les ha llevado a usar solo una fracción de lo que tienen? El cálculo iraní es uno de los ejemplos más sofisticados de pensamiento estratégico que he observado en un conflicto moderno, y creo que la mayoría de los analistas occidentales lo están malinterpretando fundamentalmente. La narrativa occidental es que Irán está siendo presionado hasta sus límites, que está disparando todo lo que tiene porque está desesperado, que la campaña aérea estadounidense ha degradado su capacidad a tal punto que lo que veis es todo lo que queda. Esa narrativa es falsa. Irán está ejecutando una estrategia de escalada controlada que tiene tres objetivos simultáneos. El primero es demostrar capacidad sin revelar la totalidad de esa capacidad. Cada semana de este conflicto, Irán le ha mostrado al mundo, y especialmente a Washington, que puede mantener el estrecho cerrado, que puede alcanzar objetivos israelíes con regularidad y que puede absorber los ataques aéreos estadounidenses sin colapsarse. Eso es una demostración de resiliencia que tiene valor estratégico independientemente de los resultados militares tácticos. El segundo objetivo es agotar los inventarios de interceptores estadounidenses e israelíes sin exponer sus sistemas más capaces al fuego contrario. Cada interceptor Patriot, cada interceptor Arrow que Israel y Estados Unidos disparan contra los misiles iraníes actuales es un interceptor que no estará disponible cuando Irán decida escalar a sus sistemas más avanzados. Irán está comprando capacidad de ataque futuro con sus sistemas más baratos y más prescindibles ahora mismo. El tercer objetivo es gestionar la presión diplomática internacional. Si Irán desplegara todo su arsenal de una vez, si usara sus misiles hipersónicos en masa, si atacara la infraestructura del Golfo a escala máxima, crearía una presión tan intensa sobre China y Rusia para que intervinieran diplomáticamente o redujeran su apoyo que podría comprometer las relaciones que hacen sostenible la posición de Irán. Al escalar gradualmente, Irán mantiene la iniciativa estratégica mientras preserva el apoyo de sus patrocinadores. Esa es la sofisticación de lo que estás viendo. No es desesperación. Es paciencia estratégica ejecutada con considerable habilidad. Hablas de sistemas que Irán no ha usado todavía. ¿Cuáles son esos sistemas y qué pueden hacer que los que hemos visto hasta ahora no pueden? Déjame ser específico sobre esto porque creo que la brecha entre la percepción pública de las capacidades militares iraníes y la realidad es enorme y tiene consecuencias reales para las decisiones que están tomando los gobiernos. Empecemos con el misil Fatah. El Fatah es un misil balístico hipersónico que Irán probó con éxito en 2023 y que ha seguido desarrollando desde entonces. Viaja a velocidades de entre Mach 13 y Mach 15 en la fase terminal. Para dar contexto, el Arrow 3, que es el sistema de defensa de mayor altitud de Israel, tiene una ventana de intercepción de segundos contra objetivos que se mueven a esas velocidades, y esa ventana se vuelve exponencialmente más estrecha cuando el misil está realizando maniobras evasivas en la fase terminal de vuelo. Ningún sistema de defensa aérea actualmente desplegado en el teatro tiene una probabilidad de intercepción confiable contra el Fatah a plena velocidad y con maniobras activas. El segundo sistema es el misil de crucero PAVE. El PAVE es un misil de crucero de largo alcance que vuela a baja altitud
y puede navegar por el terreno de una manera que lo hace extremadamente difícil de detectar en la aproximación. Puede lanzarse desde plataformas terrestres, navales y aéreas, lo que hace que la supresión de su capacidad de lanzamiento sea enormemente compleja. Tiene una carga útil de 450 kilogramos, que es suficiente para destruir instalaciones protegidas. El tercer elemento es la capacidad de enjambre de drones. Irán ha desarrollado drones de un solo uso y reutilizables en cantidades que la mayoría de los analistas occidentales han subestimado dramáticamente. La capacidad de coordinar ataques simultáneos de cientos o miles de drones desde múltiples vectores simultáneamente supera la capacidad de procesamiento de los sistemas de defensa de punto existentes. Cuando tienes más amenazas entrantes de las que tu sistema puede apuntar y comprometer, la matemática se vuelve insalvable independientemente de la tasa de intercepción individual. El cuarto elemento, y el más poco discutido, es la capacidad de ataque subacuático. Irán ha invertido significativamente en misiles antibuque y torpedos que pueden lanzarse desde plataformas sumergidas. La amenaza de la Marina de los Estados Unidos en el Golfo no es solo de misiles aéreos, es de sistemas de ataque subacuático que la fuerza de superficie, incluidas las patrullas de eliminación de minas, son vulnerables de maneras que no se están discutiendo públicamente. ¿Qué desencadena el cambio? ¿Qué tiene que ocurrir para que Irán decida pasar de la contención a la escalada total? Hay varios desencadenantes que los planificadores estratégicos iraníes probablemente tienen identificados, y creo que entenderlos es crítico para evaluar hacia dónde se dirige este conflicto. El primero y más obvio es el ataque a instalaciones nucleares o de liderazgo en el interior profundo de Irán. Si los Estados Unidos o Israel atacaran el sitio de enriquecimiento de Fordo, que está excavado bajo 80 metros de roca de montaña y actualmente no es vulnerable a las municiones disponibles en el teatro, o si intentaran atacar al liderazgo iraní directamente, Irán respondería con todo lo que tiene. Eso no es una amenaza, es un cálculo estratégico que tiene perfecto sentido desde la perspectiva iraní. Un ataque de ese tipo habría cruzado una línea que la propia supervivencia del Estado requiere que sea respondida con máxima fuerza. El segundo desencadenante es el colapso de las conversaciones diplomáticas combinado con una señal de que Estados Unidos se está preparando para operaciones terrestres o una escalada militar significativa. Si Irán concluye que no hay camino político de salida y que la alternativa es la destrucción total de su capacidad militar a través de un conflicto prolongado, la lógica de preservar sistemas para una eventual negociación desaparece. A ese punto, usar todos los sistemas disponibles contra todos los objetivos posibles se convierte en la única estrategia que tiene sentido. El tercer desencadenante es la intervención directa de Israel con armas nucleares. Hemos discutido la opción Sansón en otros contextos, pero desde la perspectiva iraní, cualquier indicación de que Israel está considerando seriamente el uso nuclear cambia el cálculo fundamental. Las amenazas existenciales requieren respuestas existenciales, y Irán tiene relaciones con países que tienen sus propias capacidades estratégicas. El cuarto desencadenante, y quizás el más probable en el horizonte de corto plazo, es si el ataque estadounidense a la infraestructura de Kharg Island, el principal término petrolero de Irán en el Golfo Pérsico, se materializa. Irán ha dejado muy claro que si Kharg Island es atacada,
destruirá toda la infraestructura petrolera del Golfo Pérsico al alcance de sus misiles, no como amenaza, como compromiso estratégico, y cumplirá ese compromiso. Hablemos de lo que dejar de contenerse realmente significa en términos concretos. Si Irán escala a su máxima capacidad, ¿cómo se ve eso? ¿Qué le ocurre al estrecho de Hormuz, a la infraestructura del Golfo, a Israel? Déjame describir esto específicamente porque creo que las personas necesitan entender lo que está en juego si ese umbral se cruza. Si Irán pasa a operaciones de máximo esfuerzo, el primer objetivo probable es la infraestructura de petróleo y gas en los estados del Golfo, específicamente los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. Irán tiene una lista de objetivos detallada de instalaciones de procesamiento de petróleo, plantas de desalación que proporcionan agua potable a millones de personas, instalaciones de almacenamiento de gas natural licuado e infraestructura de exportación portuaria. Un ataque coordinado contra esa infraestructura con cientos de misiles de precisión podría retirar de servicio la producción de petróleo del Golfo durante años, no meses, no semanas, años. El tiempo de reconstrucción de instalaciones de procesamiento de petróleo a gran escala destruidas por ataques de misiles de precisión se mide en años incluso en las mejores condiciones. En una zona de guerra activa, la estimación es indefinida. El segundo objetivo probable es la Marina de los Estados Unidos en el teatro. Si Irán usa sus misiles antibuque hipersónicos y su capacidad subacuática coordinadamente contra la agrupación de ataque de portaaviones más cercana, crea un dilema que los planificadores navales estadounidenses han estado pensando en silencio durante años. El resultado probable de ese escenario es la pérdida de activos navales importantes que no pueden ser reemplazados rápidamente y cuya pérdida cambiaría el cálculo de los Estados Unidos sobre si continuar la operación. El tercer objetivo probable es la infraestructura crítica israelí, no ciudades. Infraestructura. Si Irán apunta sus misiles más capaces a plantas de generación de energía, instalaciones de desalación, nodos de telecomunicaciones e infraestructura de transporte con las ojivas más grandes de su arsenal, puede llevar la sociedad israelí a un estado de funcionamiento degradado que hace insostenible el esfuerzo de guerra israelí independientemente de la capacidad militar. Una sociedad que no tiene electricidad confiable, agua potable o telecomunicaciones funcionales no puede sostener operaciones militares modernas indefinidamente. Ese es el escenario que los planificadores militares iraníes han estado modulando y la razón por la que se han contenido no es que no pueden ejecutarlo, es que han calculado que todavía no lo necesitan. ¿Qué papel juegan China y Rusia en la decisión de Irán de escalar o no escalar? Porque han sido descritos como moderadores del comportamiento iraní. ¿Es eso realmente cierto? La relación entre Irán, China y Rusia en el contexto de este conflicto es más matizada de lo que la mayoría de los comentarios occidentales reconocen. Y creo que entender ese matiz es crítico para predecir el comportamiento iraní. China y Rusia tienen intereses genuinos en que Irán no escale de una manera que desencadene una respuesta que amenace sus propios intereses económicos y estratégicos. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Una destrucción a gran escala de la infraestructura petrolera del Golfo también dañaría los intereses energéticos chinos, incluso si esa destrucción también daña los intereses estadounidenses e israelíes.
Por lo tanto, China tiene incentivos reales para aconsejar a Irán que no destruya la infraestructura que China necesita para su propia seguridad energética. Ese es el núcleo del papel moderador de China. Pero la moderación tiene límites. Si la alternativa a la destrucción de la infraestructura del Golfo por parte de Irán es la destrucción de la capacidad militar y económica de Irán por parte de los Estados Unidos, los incentivos de China cambian. Una Irán destruida que ya no puede funcionar como un Estado viable no es útil para los intereses energéticos chinos. De todos modos, por lo tanto, China moderará la escalada iraní hasta el punto en que la alternativa sea la rendición o el colapso iraní, después de lo cual ya no puede ejercer presión moderadora porque el costo de la moderación excede el beneficio. Rusia está en una posición similar pero con matices diferentes. Rusia ha estado proporcionando apoyo táctico a Irán, incluida inteligencia y asistencia técnica de defensa aérea. Pero Rusia también tiene sus propios cálculos sobre cuánto apoyo puede proporcionar antes de que provoque una respuesta directa de los Estados Unidos que Rusia preferiría evitar. El punto es que ni China ni Rusia son garantes incondicionales de la contención iraní. Son actores que están gestionando sus propios intereses, y esos intereses tienen puntos de ruptura. Si el conflicto alcanza una etapa en que la supervivencia de Irán como Estado funcional está en cuestión, el papel moderador de China y Rusia se vuelve mucho menos efectivo. ¿Qué significaría para el estrecho de Hormuz específicamente si Irán decide cerrarlo definitivamente en lugar de simplemente restringirlo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que estamos viendo ahora y el cierre total? La diferencia entre la situación actual y el cierre total es enorme y creo que está siendo subestimada dramáticamente en los análisis públicos. Lo que tenemos ahora es efectivamente un cierre funcional causado por la negativa del mercado de seguros a asegurar el tránsito del estrecho durante las operaciones de combate activas. Es un cierre impuesto por el mercado, no un cierre impuesto por Irán directamente. La mayoría de los días, Irán realmente permite que ciertos barcos transiten, específicamente los que se dirigen a destinos que Irán considera amigables y que están transportando cargas que Irán no tiene interés en interrumpir. Los cargueros que van a China, por ejemplo, han estado pasando con relativamente pocas interrupciones. Eso no es un cierre total, eso es una restricción selectiva. Un cierre total significa algo cualitativamente diferente. Significa minar el estrecho con una densidad suficiente para que el tránsito sea físicamente imposible hasta que se despejen las minas. Significa atacar cualquier buque que intente transitar independientemente de su bandera o destino. Significa destruir la infraestructura portuaria en ambas orillas del estrecho de una manera que hace imposible las operaciones portuarias, incluso si el estrecho mismo pudiera abrirse, y significa usar todos los sistemas disponibles contra cualquier fuerza naval que intente realizar operaciones de limpieza de minas. Un cierre total bloquea el movimiento de aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día, no 15 millones como ahora, 20 millones, porque incluiría tanto el petróleo del Golfo que actualmente fluye a través de rutas alternativas, principalmente por tierra, como el que transita por el estrecho. El impacto económico de eso no es lineal con respecto al impacto actual, es de un orden de magnitud diferente. Los precios del petróleo de $200
el barril se vuelve en $400 el barril. Las cadenas de suministro que se han reorganizado parcialmente en torno al disrupto actual colapsan completamente. Los sistemas financieros que están bajo estrés pero funcionando entran en crisis aguda. Irán tiene la capacidad de hacer eso. Ha optado por no hacerlo hasta ahora. La pregunta es ¿qué cambiaría ese cálculo? ¿Cuál es la respuesta estadounidense e israelí a una escalada iraní? ¿Hay alguna medida contraria que pueda prevenir o contener el peor escenario? Esta es la pregunta que creo que los planificadores militares estadounidenses e israelíes encuentran más angustiante, y la razón por la que la encuentran angustiante es que las respuestas disponibles tienen todas limitaciones importantes. La respuesta contraaérea, que es golpear los sitios de lanzamiento de misiles iraníes antes de que puedan disparar, se enfrenta al problema fundamental de que la mayor parte de la capacidad de misiles más capaz de Irán está en instalaciones subterráneas en el este de Irán que son inaccesibles para las municiones actualmente en teatro. Puedes atacar los sitios de lanzamiento que puedes ver, no puedes atacar los que no puedes ver, y los que no puedes ver son los que más importan. La respuesta de interdicción de suministro, interrumpir las rutas de reabastecimiento iraníes desde China y Rusia, se enfrenta al problema político de que golpear rutas de reabastecimiento que pasan por territorio que China considera dentro de su esfera de influencia crea riesgos de escalada directa con China que ningún planificador estadounidense está dispuesto a aceptar. La respuesta terrestre, desplegar fuerzas terrestres para eliminar la capacidad de misiles iraníes, se enfrenta a la realidad de que no hay fuerzas terrestres disponibles para esa misión. El tamaño del ejército estadounidense, los compromisos logísticos existentes en el teatro, la ausencia de apoyo aliado, todo esto hace que las operaciones terrestres contra la capacidad de misiles iraníes sean una propuesta fantasiosa más que una opción real. Lo que queda es la opción nuclear, y nadie con cualquier comprensión de las consecuencias de ese camino está abogando por él públicamente. Lo que esto deja es la conclusión que los planificadores militares serios ya han alcanzado en privado. No hay una respuesta militar contraaérea, contraterrestre o contranaval disponible que pueda prevenir una Irán que ha decidido escalar de ejecutar las capacidades que ha estado preservando. La única respuesta que funciona es diplomática y tiene que llegar antes de que se cruce ese umbral. Pregunta final. ¿Cuándo? ¿Cuándo crees que ese umbral se cruza, si es que se cruza? Esa es la pregunta más importante y la más difícil de responder con precisión, porque el momento depende de variables que son difíciles de observar desde fuera, pero puedo darte el marco de evaluación que usaría. Irán continuará con su estrategia actual de escalada controlada mientras se cumplen tres condiciones. Primera, que sus inventarios de misiles convencionales sean suficientes para mantener el nivel de presión actual sin degradar sus reservas estratégicas a un nivel que consideren inaceptable. Segunda, que la presión diplomática de China y Rusia continúe aconsejando la moderación. Y tercera, que las conversaciones sobre alguna forma de salida diplomática siguen siendo posibles teóricamente, incluso si no están produciendo resultados concretos. Si alguna de esas tres condiciones cambia, el cálculo cambia. La condición más probable de cambiar en el corto plazo es la primera. A medida que la campaña aérea estadounidense continúa y a medida que los propios ataques de Irán continúan consumiendo municiones convencionales,
llega un momento en que la relación entre los inventarios convencionales restantes y los inventarios estratégicos reservados alcanza un punto donde usar los sistemas estratégicos antes de que estén demasiado degradados se convierte en la opción lógica. Ese punto podría llegar en semanas o podría llegar en meses, dependiendo de las tasas de disparo actuales, el ritmo de reabastecimiento chino y los juicios que hagan los planificadores militares iraníes sobre cuánta reserva estratégica necesitan mantener para una posible segunda fase del conflicto. Lo que puedo decir con confianza es que el mundo que existe si Irán cruza ese umbral es fundamentalmente diferente del mundo que existe si no lo cruza. Y las personas que están en posición de prevenir ese cruce no están tomando las medidas que lo prevendrían. Eso es lo que me preocupa más sobre dónde estamos hoy. Irán se ha estado conteniendo. Eso no es debilidad, es estrategia. Los sistemas que nadie ha visto todavía están en instalaciones subterráneas en el este de Irán. Los misiles hipersónicos que ningún sistema de defensa puede detener de manera confiable. Los enjambres de drones que superan la capacidad de procesamiento de los sistemas de defensa de punto. Las armas de ataque subacuático que nadie está discutiendo en público. Todo esto sigue ahí. Y en Teherán, el cálculo sobre cuándo usarlo continúa. Washington está apostando a que Irán nunca tomará esa decisión. Esa es una apuesta muy peligrosa. Y no hay señales de que alguien en Washington esté pensando seriamente en lo que ocurre si la pierden.